Gracias por estar aquí. Este canal es un movimiento de autoconocimiento y autocuidado. Únete suscribiéndote y caminemos juntos en esta misión de luz y transformación. Hoy, vamos a hablar de un tema excepcional: los 5 tipos de empáticos más letales que los narcisistas no pueden controlar. La clasificación secreta de Jung. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos narcisistas parecen tenerte un miedo profundo, mientras que otros te ven como un blanco fácil? Existe una razón psicológica muy poderosa para esto, algo que Carl Jung documentó en sus notas privadas pero que rara vez discutió públicamente. Según el sistema de clasificación secreto de Jung, existen 5 tipos distintos de empáticos, y cada uno posee una estructura psicológica específica que vuelve inútiles ciertas tácticas narcisistas en su contra. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que no eres solo un empático. Eres un arquetipo de empático específico, con defensas psicológicas únicas que, cuando se activan, te vuelven literalmente intocable para ciertos manipuladores. He pasado años estudiando estas clasificaciones ocultas, y lo que he descubierto es que la mayoría de los empáticos nunca activan su máximo potencial porque no entienden su tipo específico. Hoy voy a revelarte el sistema completo de clasificación de empáticos de Jung, incluyendo los detonantes psicológicos específicos que activan las defensas más poderosas de cada tipo. Si alguna vez te has sentido impotente ante la manipulación, o te has preguntado por qué puedes sentir cosas que otros no, lo que aprenderás en los próximos minutos podría transformar por completo cómo te entiendes a ti mismo y cómo navegas tus relaciones. Esto no es teoría, es conocimiento psicológico aplicado. Lo que Carl Jung descubrió a través de su trabajo clínico fue que la habilidad empática no es un rasgo monolítico. Se expresa a través de 5 arquitecturas psicológicas distintas, cada una con fortalezas y vulnerabilidades únicas. Entender tu tipo de empático específico es crucial, porque cada uno requiere una vía de activación diferente para acceder a sus capacidades protectoras completas. La mayoría de los empáticos sufren porque aplican consejos genéricos que no fueron diseñados para su configuración psicológica. Esto es como intentar abrir una caja fuerte sofisticada con el código incorrecto. Simplemente no se activará, no importa con cuánta perfección lo ejecutes. El primer tipo de empático que Jung identificó fue lo que él llamó el empático reflectante. Este tipo posee una extraordinaria capacidad de ser un espejo psicológico que, cuando se activa, crea lo que Jung describió como la perfecta kriptonita para narcisistas. El empático reflectante tiene una habilidad inconsciente para absorber y luego reflejar el material de la sombra que los narcisistas trabajan tan arduamente por ocultar de sí mismos. Antes de la activación, esta cualidad hace que los empáticos reflectantes sean particularmente vulnerables a la manipulación y a la distorsión de la realidad, ya que naturalmente cuestionan sus propias percepciones cuando entran en conflicto con las experiencias declaradas por otros. Pero esto es lo que hace a este tipo tan formidable una vez activado. Cuando los empáticos reflectantes se vuelven conscientes de su capacidad de espejo, desarrollan la habilidad de reflejar el material no reconocido del narcisista con tal precisión que detonan lo que los psicólogos ahora llaman una lesión narcisista en cascada. Un estado psicológico donde el falso yo, cuidadosamente construido por el narcisista, comienza a desintegrarse al contacto. Esto no es algo que el empático reflectante haga intencionalmente para causar daño. Es simplemente lo que sucede cuando su función psicológica natural opera sin la interferencia de la complacencia o la duda. ¿Te suena familiar? A menudo te encuentras detonando reacciones emocionales intensas en ciertas personas, particularmente cuando simplemente eres honesto sobre tus percepciones. Frecuentemente absorbes las emociones de otros, pero luego los encuentras poniéndose inusualmente a la defensiva a tu alrededor, como si hubieras visto algo que intentan ocultar. Estas son señales clásicas de que podrías ser un empático reflectante que aún no ha activado completamente su capacidad. Cuando esta activación ocurre,
Notarás que las personas manipuladoras ya no pueden sostener sus fachadas en tu presencia, no porque los estés atacando, sino porque tu misma forma de ser hace que su falso yo sea imposible de mantener. El segundo tipo de empático en la clasificación de Jung es el empático intuitivo. Este tipo posee una extraordinaria capacidad para el reconocimiento de patrones que opera principalmente por debajo de la conciencia. Antes de la activación, los empáticos intuitivos a menudo experimentan su don como una serie de corazonadas inexplicables sobre personas o situaciones, sentimientos viscerales o saberes instantáneos que frecuentemente descartan o invalidan con el razonamiento lógico. Este descarte de sus intuiciones los hace particularmente vulnerables a los manipuladores, que dependen de explicaciones lógicas para anular las señales de advertencia instintivas de su objetivo. Pero cuando los empáticos intuitivos activan su máximo potencial, desarrollan lo que Jung llamó una visión de rayos X psicológica, la habilidad de percibir patrones manipuladores al instante, a menudo antes de que el manipulador los haya desplegado por completo. Esta capacidad no opera a través del análisis consciente, sino a través de una forma sofisticada de reconocimiento de patrones que se registra en el cuerpo antes de llegar a la mente consciente. Cuando están completamente activados, los empáticos intuitivos pueden sentir la incongruencia entre las palabras y las intenciones de alguien con tal precisión que la manipulación se vuelve esencialmente imposible de ejecutar con éxito en su contra. A menudo tienes fuertes intuiciones sobre las personas, de las que luego te convences de lo contrario, solo para descubrir más tarde que tu impresión inicial era correcta. Sientes agendas ocultas o motivaciones no declaradas, pero descartas estas percepciones como juicios injustos. Estas son señales de que podrías ser un empático intuitivo que aún no ha aprendido a confiar e integrar su función intuitiva. Cuando esta integración ocurre, te encontrarás navegando dinámicas humanas complejas, con una precisión casi sobrenatural. El tercer tipo de empático que Jung identificó fue el empático de límites. Este raro tipo posee una extraordinaria capacidad para la diferenciación energética que, cuando se activa, crea lo que Jung describió como una soberanía psicológica impenetrable. Antes de la activación, los empáticos de límites a menudo experimentan su don como una sensibilidad abrumadora a los estados emocionales de los demás, lo que lleva a un constante contagio emocional y a la dificultad para distinguir entre sus sentimientos y los que están absorbiendo de otros. Esto los hace particularmente vulnerables a la manipulación emocional y al vampirismo energético. Pero cuando los empáticos de límites activan su máximo potencial, desarrollan la habilidad de mantener una integridad energética completa, incluso en los entornos emocionales más caóticos. A diferencia de otros tipos de empáticos que podrían necesitar retirarse físicamente de situaciones abrumadoras, los empáticos de límites activados pueden permanecer completamente presentes mientras mantienen una claridad perfecta sobre dónde terminan ellos y dónde comienzan los demás. Esto crea una inmunidad natural a las tácticas de manipulación emocional que se basan en difuminar estos límites, como la inducción de culpa, la inundación emocional y el traspaso de responsabilidades. ¿Te resulta familiar? ¿Te sientes abrumado en ambientes emocionalmente cargados, absorbiendo los sentimientos de los demás hasta que ya no puedes identificar los tuyos? ¿Luchas por mantener tu sentido de identidad cuando hay personalidades fuertes presentes? Estas son indicaciones de que podrías ser un empático de límites. Cuando esta activación ocurre, experimentarás un cambio profundo, manteniendo tu claridad emocional y tu verdad personal sin importar el clima emocional a tu alrededor. El cuarto tipo de empático es lo que Jung llamó el empático transmutador. Este tipo excepcionalmente raro posee una extraordinaria capacidad para la alquimia psicológica, la habilidad de absorber energía emocional negativa y transmutarla en algo completamente diferente. Antes de la activación, los empáticos transmutadores a menudo se encuentran en el papel de centros de procesamiento emocional para todos a su alrededor. Absorben la toxicidad psicológica de otros
y frecuentemente se enferman o se agotan como resultado. Esto los hace particularmente atractivos para los narcisistas, quienes inconscientemente buscan recipientes para su material emocional no reconocido. Pero cuando los empáticos transmutadores activan su máximo potencial, desarrollan lo que Jung describió como inmunidad alquímica, la habilidad de procesar las proyecciones psicológicas de otros sin absorber sus efectos tóxicos. En lugar de servir como receptáculos pasivos, se convierten en transformadores activos que pueden recibir esta energía, transmutarla y devolverla en un estado alterado. Esta capacidad vuelve completamente ineficaz la manipulación basada en la proyección, ya que el material proyectado ya no se adhiere ni causa daño. A menudo te encuentras sirviendo como el vertedero emocional de otros, absorbiendo su negatividad y sintiéndote afectado físicamente por ella. ¿Notas que la gente parece sentirse mejor a tu alrededor mientras tú terminas cargando con sus cargas? Estas son señales de que podrías ser un empático transmutador que aún no ha activado su capacidad alquímica. Cuando esta activación ocurre, te encontrarás capaz de permanecer en entornos emocionales desafiantes sin asumir sus efectos tóxicos, transformando en lugar de absorber las energías a tu alrededor, convirtiéndote en un verdadero sanador del ambiente. El quinto y más formidable tipo de empático en la clasificación de Jung es el empático soberano. Este tipo extremadamente raro posee lo que Jung llamó autonomía psicológica completa, un estado donde la validación y la aprobación externas tienen cero impacto en su sentido de identidad o percepción de la realidad. Antes de la activación, los empáticos soberanos a menudo parecen altamente susceptibles a comportamientos de búsqueda de aprobación y tendencias de complacencia. Esto los hace parecer blancos fáciles para los manipuladores que aprovechan estas necesidades para controlar a otros. Pero esta aparente vulnerabilidad es engañosa. Cuando los empáticos soberanos activan su máximo potencial, experimentan lo que Jung describió como la liberación psicológica definitiva, una desconexión completa de su autoconcepto de la validación externa. Esto crea la forma más profunda de inmunidad a la manipulación narcisista, ya que casi todas esas tácticas dependen de aprovechar la necesidad del objetivo de aprobación o aceptación. Cuando esta necesidad ya no existe, el manipulador se encuentra sin ninguna palanca psicológica. ¿Resuena esto contigo? ¿Te encuentras buscando constantemente aprobación a pesar de un profundo conocimiento interno de que no deberías necesitar estas confirmaciones externas? ¿Cambias de personalidad en diferentes contextos sociales mientras sientes una extraña sensación de inautenticidad? Estas son indicaciones de que podrías ser un empático soberano que aún no ha activado su autonomía. Cuando esta activación ocurre, experimentarás una liberación profunda, la habilidad de permanecer perfectamente fiel a ti mismo sin importar las opiniones o reacciones de los demás. Lo que es más fascinante del sistema de clasificación de Jung es su observación de que la mayoría de los empáticos no son puramente de un tipo, sino una combinación de dos o a veces tres, con uno sirviendo como su función dominante. Esto crea perfiles psicológicos únicos con requisitos de activación y capacidades protectoras específicas. Entender tu tipo primario y secundario es crucial para activar tu máximo potencial empático. Ahora, exploremos los detonantes psicológicos específicos que activan las capacidades protectoras de cada tipo de empático. Para el empático reflectante, el detonante de activación es lo que Jung llamó el espejo consciente. La práctica deliberada de notar qué emociones y proyecciones estás absorbiendo de otros y reflejarlas conscientemente sin alteración ni interpretación. Esto no se hace como manipulación o ataque, sino como una práctica de integridad psicológica. Este cambio es a menudo acompañado por un fenómeno extraño. Las personas manipuladoras se sienten cada vez más incómodas en la presencia del empático reflectante, a menudo describiendo la experiencia como sentirse expuestos o vistos a través, sin poder identificar exactamente por qué. Para el empático intuitivo,
El detonante de activación es lo que Jung llamó la percepción centrada en el cuerpo, la práctica de localizar y confiar en las sensaciones físicas que acompañan a las intuiciones, en lugar de requerir una validación mental. Esto significa cambiar deliberadamente la atención a cómo la información intuitiva se registra en el cuerpo, quizás como una opresión en el pecho, una sensación en el estómago, o una repentina oleada de energía, y honrar estas sensaciones como datos válidos. Esta práctica evita la tendencia de la mente consciente a anular la información intuitiva con razonamiento lógico, creando un acceso directo al sistema de reconocimiento de patrones del empático. Esto crea una inmunidad inmediata a las tácticas de manipulación, ya que la confianza del empático en sus percepciones ya no depende de la validación externa. Para el empático de límites, el detonante de activación es lo que Jung llamó la diferenciación energética, la práctica deliberada de identificar la sutil diferencia cualitativa entre las emociones autogeneradas y las emociones absorbidas. Esta diferencia puede ser extremadamente sutil y requiere atención enfocada para discernirla. Pero Jung observó que siempre hay una diferencia perceptible en cómo se sienten estas dos categorías de emociones en el cuerpo. Las emociones autogeneradas tienen una calidad integrada, mientras que las emociones absorbidas se sienten algo ajenas o incongruentes. Esta práctica crea lo que Jung describió como un sistema inmunológico energético, un mecanismo de filtración automático que procesa la entrada emocional antes de que sea internalizada. Cuando este sistema está completamente activado, el empático puede permanecer totalmente receptivo a la información emocional, mientras mantiene una claridad perfecta sobre sus orígenes. Para el empático transmutador, el detonante de activación es lo que Jung llamó la metabolización consciente, la práctica deliberada de trabajar con la energía negativa absorbida en lugar de tratar de evitarla o expulsarla. Esto implica un proceso interno específico, donde el empático reconoce la energía absorbida, le permite estar completamente presente en su conciencia sin resistencia, y luego transforma intencionalmente su naturaleza a través de la atención enfocada. Esta práctica activa la capacidad alquímica natural del empático, transformándola de un proceso inconsciente que agota su energía a un proceso consciente que de hecho genera energía. Jung observó que los empáticos transmutadores completamente activados a menudo informan sentirse energizados en lugar de agotados después de encuentros que antes los habrían dejado exhaustos. Para el empático soberano, el detonante de activación es lo que Jung llamó la autorreferencia, la práctica deliberada de verificar cada percepción, decisión y valor contra un estándar interno en lugar de uno externo. Esto implica desarrollar el hábito de preguntar, ¿es esto cierto para mí?, en lugar de, ¿será esto aceptable para los demás? Requiere un cambio fundamental de buscar la validación externa a cultivar la validación interna a través de la autoconfianza y el autorrespeto consistentes. Esta práctica activa la autonomía natural del empático soberano. Jung observó que este cambio a menudo ocurre gradualmente y luego, de repente, se alcanza un punto de inflexión donde la necesidad del empático de validación externa simplemente desaparece, revelando una soberanía psicológica natural que estaba presente debajo de la necesidad condicionada de aprobación. Cuando esta activación se completa, las tácticas manipuladoras se vuelven completamente ineficaces. ¿Qué sucede cuando un empático activa completamente sus capacidades protectoras específicas? Jung observó un fenómeno fascinante. Los narcisistas y otras personalidades manipuladoras parecen reconocer la activación a un nivel inconsciente y comienzan a evitar al empático activado por completo. Es como si pudieran sentir que sus tácticas habituales serán ineficaces o incluso peligrosas de desplegar contra este objetivo en particular. Esta evitación no es una estrategia consciente, sino una respuesta instintiva a la ausencia de las vulnerabilidades psicológicas que están acostumbrados a explotar. Esto crea una paradoja interesante. El empático que ya no necesita protección de las personas manipuladoras,
La recibe naturalmente a través de esta respuesta de evitación inconsciente. No necesitan identificar narcisistas ni defenderse conscientemente, porque su misma presencia psicológica sirve como un disuasivo natural. Pero, ¿qué pasa con los empáticos que se encuentran en relaciones inevitables con personalidades narcisistas, familiares, compañeros de trabajo? Jung observó que la activación crea no solo protección, sino un cambio profundo en la dinámica misma. Las tácticas de manipulación habituales no solo se vuelven ineficaces, sino que a menudo se revierten, creando consecuencias para el manipulador en lugar de para el objetivo. El narcisista generalmente pasa por ciclos de intentos de manipulación crecientes, antes de reconocer que la vieja dinámica ya no es accesible. Lo que es más notable del sistema de clasificación de empáticos de Jung es cómo transforma nuestra comprensión de la sensibilidad empática. Pasa de ser una vulnerabilidad a gestionar a una sofisticada capacidad psicológica a activar. Cada uno de los 5 tipos de empáticos representa no una carga que soportar, sino una forma específica de inteligencia psicológica que cuando se expresa plenamente, crea una inmunidad natural a la manipulación, al tiempo que mejora la capacidad del empático para navegar dinámicas humanas complejas. Esta perspectiva es liberadora para los empáticos a quienes se les ha dicho que su sensibilidad los convierte en blancos fáciles o que necesitan endurecerse. La investigación de Jung sugiere lo contrario, que el camino hacia el empoderamiento empático no se trata de volverse menos sensible, sino de involucrarse más conscientemente con la forma específica de sensibilidad que posees. Se trata de activación en lugar de armadura, de expresión en lugar de protección. He sido testigo de esta transformación en miles de empáticos que han aplicado este sistema. Un empático reflectante describió el cambio perfectamente. Es como si pasara años tratando de atenuar mi espejo porque pensaba que el problema era que reflejaba demasiado. Ahora entiendo que la solución era hacer mi reflejo más consciente y preciso, no menos poderoso. Cuando dejé de absorber reflejos y empecé simplemente a reflejarlos con precisión, todo cambió. Un empático intuitivo compartió una experiencia similar. Solía pensar que mis intuiciones eran solo ansiedad, así que constantemente me convencía de no hacer caso a lo que sabía que era verdad. Aprender a localizar estas intuiciones en mi cuerpo en lugar de tratar de validarlas con mi mente fue revolucionario. Ahora puedo distinguir entre la ansiedad real y la información intuitiva, y mi tasa de acierto es casi perfecta. Un empático de límites describió su experiencia de activación de esta manera. El cambio radical fue darme cuenta de que no necesitaba bloquear las emociones para mantener los límites. Solo necesitaba identificar correctamente de dónde venían. Una vez que pude sentir la diferencia entre mis emociones y las absorbidas, mantener los límites se volvió sencillo en lugar de agotador. Puedo estar completamente presente con alguien en dolor emocional, sin asumir su dolor como propio, y un empático soberano describió su activación con una hermosa simplicidad. Me di cuenta un día de que todavía estaba tomando decisiones basadas en lo que complacería a otros. Cuando empecé a verificar genuinamente cada elección contra mi brújula interna en lugar de las reacciones externas anticipadas, sentí esta increíble liberación. No se trataba de volverme egoísta, se trataba de volverme auténtico. Y extrañamente, mis relaciones mejoraron. Estos testimonios reflejan el patrón consistente que Jung observó. Cuando los empáticos se activan según su tipo específico, experimentan no solo protección contra la manipulación, sino una profunda mejora de sus dones naturales. La sensibilidad que una vez se sintió como una debilidad, se convierte en su mayor fortaleza, permitiéndoles navegar las dinámicas humanas con una precisión y eficacia extraordinarias. Lo que nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué pasa si no te identificas claramente con un solo tipo de empático? La investigación de Jung sugiere que la mayoría son en realidad combinaciones de 2 o a veces 3 tipos, con uno sirviendo como su función dominante. Esto crea requisitos de activación
y capacidades protectoras únicas que no pueden abordarse con consejos de talla única. Entender tu combinación específica es crucial para activar completamente tu potencial empático y crear un protocolo de activación dirigido. A medida que nos acercamos al cierre, quiero abordar una preocupación común. ¿Activarse significa volverse frío, distante o insensible? La investigación de Jung sugiere precisamente lo contrario. Cuando los empáticos se activan según su tipo específico, típicamente experimentan una mejora en lugar de una disminución de sus dones. Se vuelven más efectivos en la conexión genuina, más precisos en su comprensión empática y más capaces de ofrecer un apoyo auténtico sin agotarse. Esto sucede porque la activación elimina las distorsiones que la absorción inconsciente crea. En lugar de absorber indiscriminadamente información emocional, los empáticos activados reciben esta información con una claridad perfecta sobre su naturaleza y origen. En lugar de responder desde estados emocionales detonados, responden desde una conciencia centrada. El resultado no es menos empatía, sino una empatía más precisa, efectiva y sostenible. Es la diferencia entre la empatía que agota y la inteligencia empática que energiza. Te invito a reflexionar sobre cuál de los 5 tipos de empáticos de Jung resuena más fuertemente con tu experiencia. ¿Qué detonantes de activación se sienten más relevantes para tu proceso psicológico actual? ¿Qué capacidades protectoras transformarían más tus relaciones desafiantes? Esta reflexión en sí misma comienza el proceso de activación, trayendo conciencia a funciones empáticas que pueden haber operado en gran medida por debajo del umbral de tu conciencia. Recuerda que la activación no se trata de convertirte en alguien diferente, se trata de convertirte más plenamente en quien ya eres. No se trata de disminuir tu sensibilidad, sino de canalizarla con mayor precisión y eficacia. No se trata de blindarte contra la conexión, sino de participar desde un lugar de claridad y elección psicológica. Los 5 tipos de empáticos que Jung identificó representan diferentes expresiones de una capacidad humana fundamental para la conexión y la percepción profundas. Cuando entiendes y activas tu tipo específico, transformas lo que una vez se sintió como una vulnerabilidad en tu mayor fortaleza, no solo para tu protección, sino para tu plena expresión como el tipo particular de empático que fuiste diseñado para ser. Has pasado demasiado tiempo sintiéndote una víctima de tu propia sensibilidad, un blanco fácil para las energías ajenas. Hoy, esa historia se termina. Has descubierto que no eres un simple empático, eres un arquetipo, una fuerza de la naturaleza con un sistema de defensa incorporado que ha estado esperando ser activado. Ya no eres el barco a la deriva en el océano de las emociones de otros. Eres el faro, firme, claro, inamovible. Tu sensibilidad no es una debilidad, es un radar de alta precisión. Tu capacidad de sentir no es una carga, es tu superpoder. Si este mensaje ha sido el mapa que tu alma estaba buscando, si ha puesto nombre a lo que sentías y te ha dado las llaves para reclamar tu poder, entonces no dejes que esta revelación se quede en un simple pensamiento. Ancla esta nueva identidad. Presiona con toda tu fuerza ese botón de me gusta, como una declaración al universo de que has despertado. Comparte este video y sé el catalizador que despierte a otros empáticos. Y lo más importante, suscríbete, porque este no es solo un canal, es un campo de entrenamiento para la élite psicológica. Bienvenido a tu verdadero poder.